nos recuerda cómo fue disciplinado o cómo lo disciplinaban sus padres. Yo tengo bien presente la disciplina de mis papás. De hecho, el que era más riguroso, el más estricto era mi papá. Él, cuando miraba que yo me estaba desviando de los parámetros del hogar, su disciplina era muy severa y le agradezco. Hasta después de 40 años le agradezco todo. Ahora entiendo el porqué. Pero hay circunstancias en la vida, hermanos, circunstancias que podamos vivir, que nos sirven como disciplina para poder madurar y corregir el camino en el que podamos andar usted y yo. ¿Qué tipo de vida podemos estar llevando? Una vida en pecado. Y esta nos puede llevar a una disciplina por parte del Señor, pero no solamente es porque nos quiera disciplinar, sino que tiene propósito divino. Y esto es igual para todos, absolutamente para todos los creyentes alrededor del mundo. La disciplina no es placentera, hermanos, ni mucho menos usted y yo la andamos buscando. Nadie quiere ser disciplinado. Pero por ser desobedientes a los mandatos bíblicos, a la voluntad de Dios, tendremos sí o sí pasar por la escuela hermosa de la disciplina. Así que hoy vamos a estudiar Hebreos 12 y ahí vamos a encontrar de qué habla este tema de la disciplina. Y el tema para esta mañana es mirando a Cristo en la bondad. ¿En qué bondad? En la bondad que Él deja que nosotros pasemos, la disciplina. Antes de leer los textos, tenemos que saber que esta carta a los hebreos es de autor desconocido. Algunos se la adjudican al apóstol Pablo, pero lo importante es que va dirigida a los creyentes judíos. Estos se acaban casi de convertir al Señor, y la mayoría de ellos, este grupo de cristianos judíos, estaban siendo perseguidos, tenían persecución, enfrentaban una persecución tanto de sus compatriotas, me refiero a la nación judía, como del imperio romano. O sea que estaban siendo sometidos en una crisis terrible. Entonces, esta situación generaba en estos nuevos creyentes, o estos creyentes judíos, una gran tensión, un gran desafío. ¿Un desafío para qué? Para su fe. Y sobre todo, un compromiso con el Señor. Así que el autor de esta carta a los hebreos les está diciendo: miren a Cristo, miren cómo sufrió, mírenlo a Él, cómo padeció, para que ustedes no se cansen y se desanimen cuando sean disciplinados. O sea, les está dando una advertencia, pero también algo presente que ellos estaban viviendo en ese momento. Aunque dentro de la persecución todavía no eran torturados, todavía no estaban siendo asesinados. Por eso es que más adelante vamos a ver cuando les dice: ustedes no han derramado sangre aún, no han llegado hasta ese punto, pero sí estaban siendo sometidos a diferentes hostilidades, sufrimientos, por ser cristianos, por su fe y por no querer retroceder de la misma y no volver, porque no querían volver a los sacrificios como antes. Esto era la presión que estaban ejerciendo estos judíos no convertidos al Señor. Parte de todo este sufrimiento eran formas que Dios, parte de todo este sufrimiento eran maneras, eran formas que Dios estaba usando para disciplinarlos, entrenándolos y corrigiéndolos para que ellos sean santificados y fortalecidos en la fe. Pregunta para todos: ¿cuántos están pasando por duras pruebas en este momento? No levanten la mano. Pero ¿cuántos están sometidos a pruebas o saben que están pronto a entrar en una? ¿O están en medio de esa tormenta? ¿Cuántos han sido disciplinados por el Señor? Yo le puedo contar tantas experiencias que he sido disciplinado por Él. Si estamos pasando entonces por una dura disciplina, quebranto como lo dicen algunos, o quizá en un futuro podrías pasarlo, quiero, hermano y hermana, iglesia, con este sermón animarte a una cosa: a que mires
Mira y considera solo a Cristo para que experimentes la bondad de la disciplina. Así que vamos a leer del capítulo 12 los primeros versículos de 1 al 3, y quiero que veamos de qué manera se va desarrollando toda esta narrativa que vamos a encontrar. Vamos, capítulo 12 del versículo de 1 al 3. Dice: por tanto, puesto que tenemos derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. 3. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en sus corazones. Es interesante cómo se desarrollan estos versículos del 1 al 3. En el versículo 1 que acabamos de leer, esto nos pone en una gran perspectiva. Es a un grupo de personas, nos está señalando a un grupo de hombres y mujeres. Este capítulo 11, el que leyó nuestro hermano Felipe, viene desarrollando el tema de la fe, un tema que se ha predicado mucho y que lamentablemente se predica de una forma fuera del contexto. Porque si usted ve en el contexto que está escrito, no está hablando de que es una fe para que nosotros hagamos ciertas cosas o obtengamos algo a futuro, sino que está hablando en el contexto que estos hombres van a ser y son sometidos a pruebas duras, y se necesita de mucha fe para caminar en el Señor. Por ejemplo, Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón y no quiso someterse a los placeres del mundo, sino que salió y dejó de ser ese príncipe, pero caminó por la fe. Y así encontramos a los demás: fueron aserrados, apedreados, etcétera, etcétera. Entonces, este versículo 11 viene desarrollando ese tema de la fe. Esta cantidad de personajes bíblicos que se mantuvieron firmes en medio del sufrimiento y la persecución que tuvieron. Así que la gran nube de testigos que dice el versículo 1 del capítulo 12 está hablando de los héroes de la fe del capítulo que acabamos de mencionar, del 11. Dios hizo cosas extraordinarias con ellos. Fueron usados como instrumentos de Él, a pesar del sufrimiento y condiciones que vivieron y cómo terminaron sus vidas. Aún así, fíjense bien, ellos, estos hombres y estas mujeres, habiendo obtenido aprobación por su fe, como dice el texto, no obtuvieron la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa que actualmente usted y yo ya tenemos en Cristo. Por consiguiente, en estos primeros pasajes del capítulo 12, vemos que tienen un objetivo principal: focalizarnos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nos mantiene en Él, en la cruz. Los pasajes están dando varios mandatos. Primero, ¿qué dice? Despojémonos. ¿Qué se le viene a la mente cuando escucha esa palabra? Despojarse. Me despojo del saco, me despojo del reloj, me despojo de esto que me estorba. Entonces, lo que le está diciendo el texto al inicio: despojémonos de todo peso de ¿qué? Pecado. Dice. No está hablando de cosas, está hablando de algo que está siendo un obstáculo para ellos. Dice: despojémonos de todo peso del pecado. Entonces, acá no dice qué clase de pecado está hablando el escritor de Hebreo. No habla qué pecado específico, pero podría ser que sea la incredulidad a las promesas del Señor de cuidarlos en la persecución que estaban viviendo o que están pasando, que iban a pasar. Bueno, al final no sabemos cuál es, o cualquier otro pecado que haya sido un ídolo en el corazón de estos hombres. Uno de los deportes que, a mi parecer, no solo es de lo más difícil y retadores, sino aburridos, es el running. ¿Cuántos practican running? Ahí está un hermano.
Hace muchos años atrás, ya no 20 años, cuando tenía 20 lo practiqué, fíjense. Lo intenté practicar, mejor dicho. Pero porque soy pie plano, sufro de dolores en los pies. Esa era buena excusa para no hacerlo. Además de eso, cuando estás en la competencia, no interactúas con nadie. Porque si vas hablando, el aire es clave para el running, o sea, para la carrera. Pero una de las cosas que en ese pequeño lapso de tiempo experimenté fue que me había puesto un objetivo: llegar a la meta. Correr la carrera y llegar a la meta. Aunque sea de último y a las 3 de la mañana y sin barra, pero iba a llegar. Solo los grillos iban a sonar. Pero llegué a la meta. Ese era mi objetivo, nunca pasó. Pero eso es lo mismo que veo ahora en los competidores de hoy en día, que su objetivo es llegar a esa meta. Así que el texto nos está desafiando a lo mismo. Es otro de los mandatos que encontramos aquí de parte del Señor. Y corramos con paciencia la carrera, dice el texto, que tenemos por delante. O sea, que tenemos ese desafío, que estamos ya dentro de la carrera. No estamos fuera, ojo, estamos dentro de la carrera. Recordemos que las circunstancias que estaban pasando estos hermanos estaban siendo perseguidos. No nos salgamos de ahí, no, recuerde eso. Estaban siendo perseguidos por causa de su fe. Pero estos también, aparte de eso, habían pecado. Por eso el texto les está animando a no desfallecer y que se están disciplinando para esa carrera. La metáfora de la carrera para ellos habría sido muy importante y relevante en una manera cultural, ya que estaban familiarizados con los juegos atléticos griegos y romanos. Por eso que el escritor les dice: miren la carrera, porque ya sabía que ellos le iban a comprender de qué estaba hablando. La imagen de correr la carrera de la fe les había encajado a ellos perfectamente, recordándoles la necesidad de resistir la fatiga, hermanos, el extravío y el desánimo para alcanzar la meta. Hace unos días hablaba con un jovencito y él me decía: pastor, qué difícil es ser cristiano. Y ver que mis compañeros en el colegio que dicen serlo, sus vidas dicen todo lo contrario. Y cuando los confronto con la palabra, ellos me salen con esto: ah, sí, cristianito, ah, sí, ahí viene el pastorcito, y se burlan de mí. Pero también hay otro joven que hablaba en esa misma semana conmigo, que estaba en circunstancias similares, y me decía: qué difícil es ser cristiano, pero termino haciendo lo mismo que ellos, pastor. Lo mismo que ellos hacen, qué frustrante. Y me lo decía con dolor, con tristeza, porque él me mencionaba: porque yo deseo honrar a Dios. ¿Cuántos quieren honrar a Dios acá? Yo creo que usted como cristiano no se levante en la mañana diciendo: hoy voy a deshonrar al Señor. No, todos estamos en la lucha, en la carrera, en el camino de la fe, en querer exaltar y honrar al Señor con nuestras vidas. Estos dos jóvenes tienen una lucha por no negar quiénes son y su fe. Como le digo, no solo le pasa a ellos, sino que nos pasa a todos nosotros. Es continuar con la carrera sin ver atrás. No importa las voces que tengamos a un lado. Los otros dos mandatos que encontramos en los versículos 2 y 3 son: pongan sus ojos en Jesús y consideren a aquel. Qué importante es esto. El autor de Hebreos les da estos mandatos para describir el enfoque y la atención que los creyentes debemos de tener en nuestra relación con Cristo. Jesús no solo es el objeto único de nuestra fe,
sino que también es el modelo perfecto a seguir en nuestra vida cristiana. Iglesia, hermanos, el autor de Hebreos lo que está diciendo es: tienen una carrera como hijos de Dios, y en esta carrera habrá sufrimientos. En esta carrera va a haber sufrimientos a causa del pecado que han cometido. Va a haber sufrimientos porque estás en la fe también. Y esto va contrario a aquello que nos dicen: no, aquí está el Señor, Él va a cumplir todos tus deseos. Ese evangelio rosado que muchas veces se predica, no, es de pagar un precio. Hay una carrera que debemos de correr como hijos de Dios, y van a haber sufrimientos. En este mundo habrá aflicción, dijo Jesús, pero confiad, yo he vencido al mundo. Van a haber, y mucho va a ser por causa de nuestros pecados, y vamos a ser responsables de eso. Ahora, ¿de qué manera? Una vez más, volvamos. La situación era que estaban en persecución, en hostigamiento, y esto los llevó a pecar de diferentes maneras a estos judíos. Aunque no dice cuáles pecados, así, o sea, sí nos dice que estaban experimentando el sufrimiento. Por lo tanto, pongan los ojos en Jesús. Pongan los ojos en Cristo. Ante los sufrimientos necesitan de aquel que es el autor de la fe. Es lo que le está diciendo Hebreos. Ante los sufrimientos ustedes necesitan al autor y consumador de la fe. Por lo tanto, tienen ejemplo en Él, que soportó la cruz por ustedes, quien soportó hostilidades, murió, resucitó y ahora se encuentra reinando en el trono. Amén. Puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Cristo. ¿Qué consiste la vida cristiana? Poner nuestros ojos en el Señor. Ahí estamos dentro de nosotros. Esa es nuestra nueva vida, hermanos. Puesto los ojos en el Señor. Ahora bien, si están en la carrera, si están dentro de ahí, debe pasar algo. Deben de despojarse del pecado que los puede enredar, dice. Por eso dice el pasaje: el pecado que fácilmente nos envuelve o asedia. ¡Ay, Dios mío! Miren lo que está diciendo esto. La palabra fácilmente. El pecado que fácilmente te envuelve. Si observamos, los pecados tienen una característica que fácilmente... Mire, usted sabe cómo... ¿A usted le gustan los tacos? Sí, pastor, me encantan. Va, prepare uno. Haga en la mente, échale chile, échale tomate, échale... y envuélvalo. Haga caso que usted es el taco. Y que el pecado es... pues así es. Es la característica. Que fácilmente nos, ¿qué? Nos envuelve, nos engaña, nos seduce, nos dice: no está mal lo que estás haciendo. Está bien, lo que usted es que eres cristiano. Piensa entonces en tu propia vida. ¿Qué pecado fácilmente hacen presa de tu voluntad? ¿Qué áreas en tu vida puede ser envueltos por ciertos placeres que te estás permitiendo? ¿Qué pecados practicas que ya eres un esclavo de ellos? Quizás hayas caído en algunos pecados, situaciones pecaminosas. Y sinceramente, como cristianos que amamos al Señor, odiamos pecar, ¿sí o no? Sí, claro que sí. Somos cristianos. Quisiéramos vivir en santidad, pero estamos en esta carne, y algunos pecados que hayamos caído, situaciones pecaminosas que odiamos, y después de eso, de haber pasado por eso, llegamos a nuestra casa, oramos y pedimos perdón, venimos a Dios frustrados porque queremos honrar al Señor. Quizás has adulterado, fornicado, robado, no sé, hermano. Pero no dejes de ir al trono de la gracia. No dejes de ir. Cada vez que peques, vuelve. Levántate y ve al trono. No importa qué pecado sea. Tu
Tu carne te va a decir hipócrita, mentiroso. Sos el cristiano. Si supieran cómo sos. Y quizás va a usar instrumentos hasta tu propia familia. Ay, ahora mira. No, hermano, ve al trono de la gracia siempre. Hermano, corramos con paciencia la carrera de nuestra fe. No desmayes. Amén. Es por eso que culturalmente, le voy a explicar, cuando corrían estos hombres, en el tiempo que fue escrito este libro, esta carta, cuando corrían se ceñían los lomos. No corrían con las túnicas arrastrándolas, sino que se las levantaban y se las amarraban para no enredarse. Y comenzaban a correr. De esa misma manera, hermanos, cuando estén corriendo, lo que le está diciendo el autor de Hebreos a estos hombres, estos hermanos, que cuando estén corriendo la carrera, estén atentos para que no puedan enredarse en el pecado, como cuando se agarran las túnicas para correr la competencia. Es lo mismo el mandato para nosotros. Ahora bien, entonces el tercer mandato que encontramos es considerado. El escritor de Hebreos les vuelve a dar otro mandato. En esta carrera de fe, ustedes deben de hacer una cosa en su vida cristiana. Miren y consideren a Jesús. Consideren quién es Él y qué es lo que Él hizo. Está poniendo una perspectiva alta a Jesús sobre el sufrimiento y sobre muchas cosas. En la dificultad que se encuentra, si consideran el ejemplo de Jesús, podrán ser animados y no desanimados, fortalecidos y no debilitados. Pensemos, hermanos, pensemos por un momento en toda la hostilidad que Jesús soportó. Según lo que dice el texto, dice que soportó hostilidad. ¿Qué hostilidades soportó nuestro Señor por parte de pecadores, como dice el pasaje? Querían matarlo. Los líderes religiosos constantemente querían atraparlo, pero no solo atraparlo, sino que querían avergonzarlo a él, mintiendo muchas veces contra él. Dijeron que tenía demonios. Recuerda, él saca los demonios por otro demonio. Se burlaron, lo escupieron, jalaron sus barbas, se las arrancaron, lo escupieron, azotado. Sus discípulos lo abandonaron y 2 de ellos lo traicionaron. Y su propio pueblo dijo: crucifíquenle. Hostilidades de pecadores. Ahora, considerando todo esto que acabo de hablar de nuestro Señor Jesucristo, entonces ellos sí podían resistir la tentación de desanimarse por las consecuencias de su pecado. Saber que Jesús no nos pide más de lo que Él experimentó y que Él conoce exactamente por lo que usted y yo estamos pasando, lo que estamos sufriendo, y nos pone, fíjese bien, de ejemplo para que tomemos fuerzas de Él como el verdadero y único perfecto héroe de la fe. Animará nuestros corazones y nos llevará a resistir y continuar en la carrera que tenemos por delante. Por eso, hermanos, cuando estemos en sufrimiento, ya sea por causa de nuestros pecados, por causa de nuestra fe, o por consecuencias de nuestros pecados, miremos y consideremos a Cristo. ¿Quién más sufrió como Él? Amén, hermanos. Gran ejemplo tenemos. Pero la disciplina va más allá. Tiene otro gran propósito. Y quiero que leamos los versos del 4 al 11. Porque todavía en su lucha contra el pecado ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota todo al que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios lo trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos.
con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos, porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. 11. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacibles de justicia. En este punto quiero primero que definamos algo. ¿Qué es la disciplina en la Biblia? La disciplina en la Biblia es una expresión del amor de Dios destinada a corregir el comportamiento y guiarnos hacia la santidad. Dios utiliza diversas circunstancias, pruebas y enseñanzas para fortalecer la fe, la obediencia y la dependencia solamente a Él de parte de nosotros como sus hijos. Esta disciplina contribuye a la santificación. ¿A qué contribuye, hermanos? A la santificación. Ayuda a los creyentes a reflejar la imagen de Cristo. Es un acto de amor y gracia diseñado para capacitarnos para vivir vidas que le honren y le glorifiquen. Entonces, el versículo 4, el autor de Hebreos les dice: miren, no han sufrido hasta derramar sangre como otros. O sea, ¿ya vieron a Cristo? Ya ustedes se dieron cuenta, ya vimos el versículo 3 que sufrió hostilidades, pero ustedes no han llegado a derramar sangre como otros. Jesús por nuestros pecados derramó sangre. Otros han derramado sangre, los del versículo 11, los del capítulo 11. Fueron martirizados en este tiempo, pero ustedes todavía no. Aún no han llegado a ese extremo. No han derramado sangre. La pregunta es: ¿contra qué? Contra el pecado. Y el versículo 5, ahora vamos al 5, inicia con una palabra bien clave que dice además. El autor de Hebreos les está diciendo en este pasaje: Dios los está tratando ¿como a qué, hermanos? Como a hijos. Dios los está tratando como a hijos. El versículo 5 dice así: además. Ahora bien, la disciplina no es el tema principal, sino que estos hombres o estos hermanos, sino que ellos, por la disciplina, se darán cuenta que por todo eso que están experimentando, Dios los está tratando como hijos, por amor, para que participen de su santidad. Acá hace referencia a Proverbios capítulo 3, versículos 11 y 12. Esta referencia resalta la idea de que la disciplina de Dios hacia sus hijos es una manifestación de su amor y cuidado por ellos, porque son sus hijos, hermanos. Así que el autor de Hebreos los está usando como un ejemplo, así como los padres disciplinan a sus hijos por amor. ¿Cuántos disciplinan a sus hijos acá? Si usted no lo hace, porque ay, pobrecito, va a sufrir. No, el que está evitando la disciplina, el sufrimiento es usted, porque usted no quiere sufrir, pero sí está dejando que su hijo se pierda en ese pecado. Eso es un acto de egoísmo de parte suya, porque hasta ahora nadie se ha muerto por la disciplina, dice también el proverbio. Así que si el Señor está hablando de la disciplina, que es por amor, porque los padres disciplinan a sus hijos por amor, en este caso Dios también disciplina a este grupo de hermanos junto con el que está aquí predicando por amor. ¿Cuántos dicen amén? Así medio así, amén. ¿Cuál es el objetivo? Participen de su santidad. Y esto no es misticismo. El versículo 7 dice: es para vuestra corrección que sufrís. Dios mío. Y continúa, mi hermano, con eso, con ese tema, el Señor. Es para vuestra corrección que ustedes sufren. Dios los está tratando, y Dios está tratando como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo hay a quien su padre no discipline? Esta es una verdad hermosa. La primera es el propósito del sufrimiento al ser disciplinado por nuestro Padre: obtener corrección.
corregidos. Así que si usted ha estado o está en disciplina, acá tiene la respuesta. Aquella gran pregunta cuando hemos estado sufriendo: ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando eso? Es para tu corrección, porque eres hijo. Porque no va a disciplinar al que no es hijo. Es como que venga yo y escuche yo al hijo del vecino que está gritando y salga yo con el cincho, con la vara. Y llega donde el vecino: mire, está gritando su hijo, déjeme disciplinarlo. ¿Por cuenta de qué usted? ¿Qué me va a decir él? Usted no es el papá. Tiene razón. Pues así es Dios. Lo que pasa es que nosotros tenemos un conflicto cuando vemos la prosperidad de los impíos y nosotros nos comenzamos a comparar y decimos: ¿por qué él está bien y yo estoy mal? ¿Por qué yo estoy sufriendo y por qué él está bien? Y comenzamos a hacer ese tipo de pensamientos cuando ese impío tiene fe en su fe, fe en su dinero, fe en sus estrategias, fe en lo que él hace, un moralmente malo o bueno, mientras nosotros no. Nosotros tenemos fe ¿en quién? En Cristo. Y nuestro caminar es diferente. Somos hijos. Tenemos que pasar por disciplina, por sufrimiento, porque así va a ser marcado que usted y yo estamos delante de la cruz. Amén. Quiero contarle una pequeña anécdota de mi hijo Santiago. Tenía como unos 4 o 5 años y estaba con su lápiz, estaba el toma corriente, y él viene y venía él: Santi, te vas a agarrar la corriente. Santi, te va a agarrar la corriente. Santi, te va a agarrar la corriente. Y me vuelve a ver así retándome: te va a agarrar la... Solo veo que se levanta y sale como que era Flash corriendo. ¡Mamá! Él metió el lápiz, no le importó el aviso. Experimentó una descarga eléctrica. Ahora, pregúntele si lo ha vuelto a hacer. Pasa al lado de un toma y mejor se va. ¿Por qué? Porque aprendió santidad. Aprendió que esto no es así. Por eso que la disciplina nos lleva a esa santidad. Ya no vuelvo, ya pasé por eso. No honra a Dios, no honra a mis padres. Ahora bien, por amor a él, yo como su papá dejé que le pasara lo que le pasó. Y aprendió por medio de la disciplina corrección también. En este caso, la corrección fue la descarga. Aprendió a no desobedecer ni saber que si yo le prohibía algo era por su bien. Pues hermano, igual es con Dios. Nos disciplina y nos corrige. Yo sé que en su pasado pudo haber hecho cosas que no eran correctas delante de los ojos de Dios. Y aprendió por disciplina. Y ahora está gozando de las bondades del Señor porque se arrepintió. Camina con el Señor y usted dice: no lo vuelvo a hacer. ¿Estás pasando por algún tipo de disciplina? Examina tu vida, hermano. ¿Cómo es tu vida fuera de la iglesia? Un buen amigo mío le dice a la disciplina: Dios me dio cincho. Cada quien ve cómo es la disciplina delante del Señor. Lo importante es el resultado. La disciplina nos endereza del camino en que venimos, en la toma de decisiones erradas, mintiendo, ocultando el pecado ante los ojos de los demás, pero imposible ocultarlo ante los ojos de nuestro Señor. Ahora bien, el objetivo principal por lo cual los judíos convertidos estaban siendo disciplinados tenía que ver con el Dios Santo, de vivir como Él desea que todos los creyentes vivamos, una vida en santidad, como lo mencioné anteriormente. Así que, iglesia, ser partícipes de su santidad, esto es madurar en la fe, vivir vidas de acuerdo a su voluntad, obedeciendo su palabra. Cuando somos ejercitados por la disciplina, esto produce un fruto valioso en nuestras vidas. Dice el texto: un fruto apacible de justicia
En otras palabras, la disciplina de Dios no es un fin en sí misma, sino un medio para un fin mayor. ¿Un fin mayor qué? Producir un carácter transformado y una vida que refleje la justicia y la voluntad de Dios. Hermanos, en su bondad, Él nos hace pasar por la disciplina y esta es buena para nosotros. Es buena. Por eso que el versículo 9 y 10 dice, además tuvimos padres terrenales que nos disciplinaban. ¿Con cuánta más razón estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus? Y después dice el texto, y viviremos. ¿Con cuán más razón no estaremos sujetos al Padre? ¡Wow! Si Él nos da vida. Después, refiriéndose a nuestros padres, porque ellos nos disciplinaban por pocos días, como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para nuestro bien. Para nuestro bien, hermanos. Por lo tanto, producirá en nosotros vida y bien. Esta es la bondad y disciplina de parte de Dios. Aunque la disciplina puede ser difícil de sobrellevar, en el momento sus frutos son a largo plazo. Es cierto, pero vamos a disfrutar de paz, madurez espiritual y una relación más profunda con Dios. Hermano, este versículo nos anima a perseverar a través de las pruebas y las dificultades, confiando en que Dios está obrando en nuestras vidas. ¿Con cuál objetivo? Para gloria de Él. Y después, miren, nos beneficia a nosotros. Es por eso que debemos de mirar y considerar solo a Cristo, para que experimentemos esa bondad de la disciplina, hermanos. Ahora bien, para ir concluyendo, los versículos 12 y 13. Después de venir y ver que estos hermanos estaban siendo disciplinados, y qué es la disciplina y por qué el objetivo de la disciplina, ahora todo esto nos lleva a ser fortalecidos para poder fortalecer a otros. Los versículos 12 y 13 dice así: por tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean, y hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se desconyunte, sino que se sane. El autor de Hebreos utiliza la imagen de manos debilitadas para representar a aquellos que están cansados, están desanimados en su caminar espiritual. Ojo, ¿por qué? Porque el pecado nos deja debilitados, nos deja temblando, nos deja mal, pero hay que seguir y continuar. Hay que ser responsables. ¿Qué dice Lamentaciones capítulo 3 versículo 39? Ahí está en pantalla. Dice, ¿por qué ha de quejarse el ser viviente? Sea valiente frente a sus pecados. Este versículo enfatiza la importancia de asumir la responsabilidad por nuestras acciones. En lugar de quejarnos, en lugar de conmiserarnos, en lugar de estar buscando excusas, debemos ser responsables. Así que asumamos la responsabilidad y continuemos la carrera hasta llegar a la meta. Es por eso que mira, hermano, y considera al Señor para que experimente esa bondad dentro de la disciplina. Ponga los ojos en Jesús. Considere a nuestro Señor. ¿Sabe cuál es el problema? Que no ponemos los ojos en el Señor cuando estamos así. Queremos las soluciones a corto plazo. Ponemos los ojos en el amigo, en el trabajo, en mi profesión, en el dinero, en lo que tengo. Pon tu mirada en Cristo. Pero nuestro pecado nos lleva a poner nuestra mirada en otras cosas que no sea el Señor. Por eso es que seamos valientes. Por eso que no desmayemos. Ya tenemos el ejemplo de nuestro Señor, que Él sufrió hostilidades, sufrió también sin pecar. Así que nosotros podemos caminar esta vida de fe, ya sea asumiendo nuestras consecuencias, como también por ser cristianos. El versículo 13 nos dice también, o nos llama a que enderecemos las sendas torcidas. Las sendas torcidas, hermanos, simbolizan la desviación del camino recto y justo. Los creyentes son llamados a enderezar esas sendas. ¿Cómo? Ofreciendo orientación y corrección amorosa a aquellos que han perdido el rumbo espiritualmente. Nosotros conocemos hermanos que están así.
Debemos de animarlos a que sigan en la carrera con nosotros. Ven, vamos. No es fácil la carrera de la fe. Vamos, yo sé que está pasando disciplina, pero ten ánimo. La Biblia dice que es comenzar a ministrarlo, ponerles el evangelio. Es una invitación a ayudar a restaurar a aquellos que se están apartando del camino por causa de su pecado. A fortalecer a aquellos que están pasando por dificultades, por pruebas. ¿Por medio de qué? Del evangelio. Animarlos con el evangelio. Darles fuerza a través del evangelio. A levantarlos por medio del evangelio. Caminar junto con ellos. ¿Qué debemos de hacer? Dice Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas ayudan a bien. Todas, hermano, por las que estamos pasando. Esto es para los que son llamados. Aquí están todos los llamados. Mira. Conforme a su propósito. ¿Cuál es el propósito? Ser como quién. Como la imagen de nuestro Señor. ¿Estás siendo disciplinado por el Señor? ¿Estás pasando pruebas y aflicciones? Que haya gozo en tu corazón. Porque en primer lugar eso dice que eres hijo. Dicen otras versiones, eres hijo y no bastardo. En segundo lugar, porque Él desea que participes de su santidad. Ya hablamos de eso. Nadie más que tú sabes de tu vida y lo que haces en oculto. Y Dios desea, por medio también del sufrimiento que trae la disciplina, que mires a la cruz, te humilles, pidas perdón, reconozcas tu pecado y te arrepientas. Si tú estás siendo disciplinado es porque eres hija, eres hijo de Dios. El Señor solo disciplina a quienes son sus hijos. Ánimo, hermano. Ahora, quizás puedes estar diciendo en tu mente, es que peco todos los días, pastor. Ya no puedo continuar en este camino de fe. Y estás considerando volver hasta el mundo, hermano. Corre esta carrera. Recuerda, los pasajes dice, considerad pues aquel que soportó tal hostilidad de pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Jesús soportó todo eso por ti y por mí, para que no nos cansemos ni nos desanimemos en nuestros corazones y continuemos hasta el final de nuestra carrera, buscando su palabra, sometiéndonos al evangelio. Ahora, quiero que pongamos atención en esto. El Señor, óigame, puede estar usando instrumentos de santidad para usted. ¿Qué es eso, pastor? Persona, pues. Hermanos hermosos en la fe, hijos de Él, circunstancias, su propia palabra para advertirte, ojo, para advertirnos que lo que estamos haciendo es desobediencia, es pecado, es ir en contra de su palabra y te está advirtiendo antes que pueda venir la disciplina. Lleno de gracia, obedece, sé humilde. Es el ejemplo que tenemos de Cristo. Sometámonos a su voluntad para que después no vayas a sufrir las consecuencias de tus decisiones. Dios, de una manera misericordiosa, nos está advirtiendo. Quizás tus fuerzas estén ya agotadas. Hermano, ya diste por perdido tu matrimonio. Ya te diste por vencido. Tus hijos no están en la fe. Quizás tu esposo, tu esposa continúa en ese adulterio. Tu matrimonio es una relación entre los dos indiferente. Tienes problemas en tu trabajo, los negocios van mal, la enfermedad no termina, por lo contrario se ha agudizado más. Quizás tu propio pecado, por tu propio pecado estás en esa disciplina y estás sufriendo consecuencias. Pero hermanos, todo esto es para nuestro beneficio, ya que la bondad de la disciplina es para que nos vivamos, para que todos vivamos en esa santidad.
persevere, corra la carrera. Recuerde que estamos rodeados de una nube de testigos que han corrido la carrera antes que nosotros, como los héroes de la fe del capítulo 11. Pero también, ojo, hay otros héroes de la fe. ¿Saben quiénes son? Esos que nos ayudaron cuando iniciamos el camino de la fe nosotros. ¿Se acuerda usted de ese amigo? ¿Se acuerda usted de ese pastor? ¿Se acuerda usted de esas personas que en sus primeros años caminó junto con usted? ¿Se acuerda de su padre, de su papá, de esa mamá que le decía: vamos a la iglesia, vamos a leer la Biblia, vamos, ven, vamos a memorizar el texto, ven, vamos a escuchar el culto, vamos, ven y discipúlate, vamos? ¿Se recuerda a todos ellos? Quizás ya partieron a la presencia del Señor, llegaron a la meta también, pero no fueron solos, sino que también por el ejemplo y la fortaleza que les dio Cristo. Así que sí, igual nosotros ahora, hermanos, corramos la carrera. Y para aquellos que nos visitan, ¿cuál es la carrera que están corriendo? Quizá la de ser rico, o por lo menos vivir bien, ser reconocido, tener muchos placeres, bla, 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 bla. O por el contrario, quizás llevas una vida tranquila, sin vicio, eres fiel a tu esposa, a tu esposo, eres íntegro, mucho más que algunos cristianos. Y tu carrera es llegar al final de tus días disfrutando de todo eso. O probablemente algunos estén enfermos, en tristeza, desánimo, duras pruebas. Hasta has pensado quitarte la vida. Nada de eso se compara con el sufrimiento eterno en el infierno. Toda la ira de Dios está sobre ti. Si crees que lo que estás sufriendo es lo peor y no tienes vida acá, cuando mueres experimentarás el verdadero dolor y sufrimiento por tus pecados. Arrepiéntete y confiésalos al Señor y pide perdón y dile que tenga misericordia de tu alma y que puedas creer en Jesucristo como el único redentor de tu vida. Ven a Él, pídele perdón y Él te va a perdonar. Así que, hermanos y hermanas, la disciplina no es un castigo, sino una expresión del amor, de la gracia de Dios para guiarnos hacia la santidad y la madurez espiritual. Al mirar y considerar a Cristo en medio de la disciplina, encontramos fortaleza y esperanza para perseverar en nuestra fe. Recordemos que Cristo sufrió por nosotros y su sacrificio nos capacita para enfrentar cualquier prueba con valentía y confianza. Hermanos, iglesia preciosa, que en medio de nuestras luchas y pruebas nos aferremos a la verdad de que Dios nos ama y está trabajando para su gloria, pero también para nuestro bien. Pero lo más importante, una vez más, para gloria de su nombre. Corramos la carrera con gozo y perseverancia, puesto nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Vamos a orar.